Bienvenidos a la segunda parte del tema el papel del hombre y de la mujer. En la primera parte vimos el papel del hombre y de la mujer ante Dios y también en la familia. Vimos que ante Dios hombre y mujer tienen igual valor. Aunque vimos en Génesis que hay diferentes funciones en sus papeles. También notamos que o analizamos el tema en la familia. El hombre es cabeza del hogar, debe amar, debe gobernar, debe dirigir, y la esposa se sujeta a su esposo y juntos forman un equipo. También notamos que en ambos sexos Dios revela algo de su carácter. En la segunda parte quiero presentar dos temas. Primero, cabeza y honra. Y en la segunda parte, el segundo aspecto, el papel del hombre y de la mujer en la iglesia. Cabeza y honra. Esta parte aparece en el texto de 1 Corintios capítulo 11 y quiero analizar con ustedes los versículos 3 al 16. El versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Muchas veces nos imaginamos este versículo como una pirámide. Por encima está Dios como la autoridad máxima, después sigue Cristo, después el varón y por último la mujer como si fuera una pirámide de sumisión, una pirámide de importancia. Pero realmente este concepto es equivocado. Más bien la palabra lo presenta como un paralelismo. Primero habla de Cristo, que es la cabeza del varón. En el centro del versículo aparece el varón, que es cabeza de la mujer. Y por último se nos presenta a Dios como cabeza de Cristo. Aquí no vemos como una pirámide, sino un paralelismo. Habla de cabeza y habla de sujetarse. Habla del orden desde la creación. Este orden siempre ha existido y siempre existirá. Es un paralelismo, pero no es una jerarquía y tampoco habla de diferentes valores. Porque, por ejemplo, cuando habla de Dios, que es cabeza de Cristo, Dios Padre no es más importante que Cristo el Hijo. Aquí no representa una jerarquía. Pero es un principio válido en toda nuestra vida, no solamente en el contexto de la iglesia, no solamente en alguna época de la vida del ser humano, de las diferentes dispensaciones, sino es un concepto que desde el momento de la creación hasta el final de la vida en la tierra existirá. Pero también es un concepto que representa algo del carácter de Dios mismo. En Dios mismo sí, también existe una cabeza que es Dios mismo, y el Hijo es la gloria de Dios. Esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde habla de Cristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Entonces Cristo es la gloria de Dios. Sigo leyendo los versículos 4 al 16 en 1 Corintios capítulo 11. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios.
Buscad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Por tanto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Me parece que el pasaje en 1 a los Corintios, por lo menos los versículos 1 al 16, no tiene que ver necesariamente con el contexto de la iglesia. En los capítulos 8 al 10 encontramos Pablo que habla acerca de los sacrificios a los ídolos. Y así termina el capítulo 10. Aunque el capítulo 10 toma un ejemplo de la mesa del Señor, pero el contexto todavía sigue siendo el comer de los sacrificado a los ídolos. Solamente a partir del capítulo 11, versículo 17, Pablo habla acerca de las reuniones de la iglesia. Pero el versículo 4 de nuestro capítulo 11, Pablo dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pues me da la impresión como profetizar es un hecho, una cosa que se hace delante de otras personas. Que también la palabra orar puede verse en este contexto, algo público, una oración o una profecía en público. Tenemos que entender que es profetizar. Y 1 Corintios 14, el versículo 3 nos explica esta palabra. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la persona que profetiza usa la Biblia y por medio de ella edifica, exhorta o da consuelo. Entonces, es un momento público, no puedo profetizar para mí mismo, sino lo hago delante de otras personas. Por ejemplo, en la iglesia, en un grupo en mi casa, en la escuela dominical, en otros momentos donde hay personas presentes. Entonces, cuando el hombre ora o profetiza con su cabeza cubierta, significa con una gorra, con un sombrero, entonces afrenta su cabeza. Y vimos en el versículo anterior que su cabeza es Cristo. El versículo 5 nos muestra que la mujer, cuando ora con su cabeza descubierta o profetiza con su cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Probablemente, como el versículo 4 es una oración o un profetizar en público, aquí también se refiere a un momento en público. Como dije ahorita, no necesariamente en las reuniones de la iglesia. Esto puede incluir las reuniones de la iglesia, pero también puede ser fuera de las reuniones de la iglesia, en una reunión de damas, en una reunión de la escuela dominical, etc. Bueno, este pasaje no contradice 1 Corintios 14, 34, donde dice la mujer no debe enseñar en la iglesia. Entonces, el versículo acá dice que ella profetiza, entonces como no lo practica en las reuniones de la iglesia, por eso también creo que este contexto no necesariamente habla solamente de la iglesia, sino en cualquier momento donde la mujer ora en público o profetiza en público. Y acá dice, es lo mismo que si se hubiese rapado. Ser rapado para una mujer en ese tiempo era el castigo dado a las prostitutas. Les quitaron el pelo completamente, la raparon. Entonces la Biblia dice acá, si una mujer ora descubierta, afrenta su cabeza, que es su esposo, entonces las mujeres prostitutas no respetaron la autoridad de su esposo, sino usaron sus cuerpos para ganar dinero, ofrecerse a otros hombres. Entonces lo mismo es para esta mujer que no quiere cubrirse que si se hubiese rapado. El versículo 6 sigue hablando del tema de la cubierta de la mujer y dice, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Entonces parezca como una
prostituta. Entonces dice, es vergonzosa la mujer cortarse el cabello o raparse. Para eso necesitamos entender qué significa cortarse el cabello. Según el diccionario bíblico, cortarse significa trasquilar, cortar el cabello, raparse o trasquilarse. Raparse significa rasurar o afeitar el cabello, raparlo completamente. Entonces aquí no se habla de un corte, de que se haga una mujer de su cabello, sino aquí habla de trasquilar, rasurar, afeitarse. Aunque el versículo 15 nos da también una pequeña ayuda donde dice que es una honra para la mujer dejarse crecer el cabello. El versículo 6 sigue hablando del tema, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corta también el cabello, y la segunda parte dice, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. La palabra cubrir literalmente significa teniendo algo descendiendo por la cabeza. Entonces no es solamente un taponcito por encima, sino algo que desciende de su cabeza. Tenemos que entender que la palabra velo en el versículo 15, donde dice el cabello les da en lugar de un velo, es muy diferente. La palabra velo quiere expresar algo lanzado alrededor de uno, alrededor del cuerpo. Como el cabello baja, si es largo, alrededor de los hombros, la espalda tal vez. Así también el velo enreda el cuerpo con un manto, con una tela grande. Entonces la cubierta es algo más pequeño que desciende solamente en la cabeza, pero el velo es lanzado alrededor de su cuerpo. El versículo 7 sigue hablando del orden divino y nos da la primera razón por qué de la mujer no debe cubrirse mientras que el varón debe cubrirse. Perdón, al revés, el varón no debe cubrirse mientras que la mujer sí. Dice que el varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del varón. Quiero mostrarlo por medio de un dibujo. En el centro ustedes ven que la mujer es gloria del varón y el varón es la cabeza de la mujer. El varón a la vez es la gloria de Cristo, mientras que la mujer es la gloria del varón. Entonces, cuando la mujer ora o profetiza, no se debe mostrar la gloria del hombre, que es la mujer, por eso se cubre y con eso disminuye la gloria del hombre. Pero cuando el hombre ora, el varón ora, se debe ver la gloria de Cristo en él, porque el hombre es la gloria de Cristo y esta gloria no se debe tapar. Pero la mujer, que es la gloria del varón, ella cubre su cabeza para mostrar que la gloria del hombre no es el centro de la atracción en la oración o cuando ella explica la palabra de Dios. La segunda razón encontramos en los versículos 8 al 9, y esta razón está basada en el orden de la creación. El versículo 8 dice que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y este tiene que ver con el tiempo de la creación del hombre, fue creado antes de la mujer. Y el versículo 9 dice, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Había una necesidad en Adán, por eso Eva fue creada. En este dibujo quiero mostrar esto. La mujer fue creada por causa del varón, pero el varón procede de la mujer, porque cada varón, después de Adán, tenía o tiene una madre. Entonces, el varón es la cabeza de la mujer, pero la gloria de la mujer es la gloria del hombre. Entonces, basado en la creación, en el origen de la existencia del hombre y la mujer, basado en esto, dice Pablo, la mujer debe cubrirse y el hombre
no debe cubrirse cuando oran o profetizan. Hay una tercera razón en el versículo 10. Dice, por causa de los ángeles, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Bueno, la expresión señal de autoridad puede significar autoridad, derecho, una señal de poder o de potencia o de potestad. Eso significa la cubierta de la mujer le da a la mujer autoridad en este momento, o puede significar que está bajo autoridad en este momento. Y acá en el versículo 10 dice, es por causa de los ángeles. Bien, ¿qué pasó con los ángeles? Sabemos que una gran parte de los ángeles cayó con Satanás. Ellos no quisieron sujetarse, no quisieron someterse a la autoridad de Dios y se rebelaron en contra de Dios. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? En Efesios 3, versículo 10 dice que Dios usa la iglesia para mostrarle algo a los ángeles. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, donde en los lugares celestiales. Esos son los ángeles y los demonios. Dios quiere mostrar a los ángeles su multiforme sabiduría y lo hace por medio de la iglesia. Los ángeles observan y ven que el hombre usa un símbolo de no cubrirse y la mujer usa un símbolo de sí cubrirse cuando oran o profetizan, y esto lo hacen para mostrarle algo a Dios. Los ángeles no se sujetaron, pero el hombre toma el lugar de la cabeza y la mujer se sujeta a la autoridad del hombre. Igualmente en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, encontramos el mismo pensamiento y Pablo dice, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los ángeles aprenden algo al observar la iglesia. Entonces, si nos cubrimos o no nos cubrimos, es un símbolo primeramente a los ángeles, no es para los inconversos, no es por, alguien me dijo, es por en memoria a María, no tiene nada que ver con esto. Versículo 11 dice, y el versículo 12 hablan de la igualdad de valor. Dice, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, en valor somos iguales, en función diferentes, y en el símbolo que representa esto también diferentes. Versículo 13, una cuarta razón, basado en la naturaleza. Dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y la respuesta a esta pregunta sería, no, Pablo, no es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La expresión es propio significa es apropiado o debido, conviene o corresponde en este momento. Y Pablo dice, no corresponde, no es propio, no es apropiado que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. El versículo 14 también habla del principio basado en la naturaleza. Dice que la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Bueno, ¿qué es la naturaleza? Es los poderes o con la constitución de la naturaleza de una persona o una cosa, la ley regular o el orden de la naturaleza. Entonces, esta naturaleza nos enseña. Tal vez hoy en día perdimos mucho de ese sentir original que los hombres tenían en este momento cuando Pablo escribió, o aún antes en la creación. Nos acostumbramos a muchas cosas en este mundo. Me acuerdo la tía de mi papá me contó que era antes una vergüenza que el hombre diera un beso en la calle a su esposa, aunque fueran casados. Hoy en día se nos perdió ese sentir
de vergüenza en muchas áreas. Entonces la naturaleza también nos enseña que para el hombre tener cabello largo es una vergüenza. Y el versículo 15 dice: a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque les da como un velo. Bueno, como resumen de este pasaje, aprendemos el varón, su cabeza es Cristo. Él es imagen y gloria de Dios. Él afrenta a su cabeza es Cristo cuando ora o profetiza con la cabeza cubierta. El hombre nace de la mujer y al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En cuanto a la mujer, aprendimos de este pasaje, su cabeza es el varón, ella es gloria del varón, ella afrenta su cabeza al varón cuando ora o profetiza con la cabeza descubierta. Le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello o raparse. Ella procede del varón. Ella fue creada por causa del varón. Ella debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aprendimos que no es propio si ora con la cabeza descubierta. Y por último, dejarse crecer el cabello le es honroso. Falta un punto, el cabello le es dado en lugar de velo. Bien, quiero mencionar acá, creo que no es en todos los lugares cuando usted está solo, que tiene que, por ejemplo, cuando el varón anda en la moto, que no debe orar, ¿no? Él puede orar cuando está andando en la moto. Cuando se le cae a un trabajador un ladrillo sobre la cabeza, no se quite el casco y ore por protección, guarde el casco. Parece que esos son momentos de oración público, de enseñanza de la palabra públicamente. En resumen, en cuanto a la cubierta de la mujer, el versículo 5 dice: al no cubrirse afrenta su cabeza, que es el varón. Esa es la primera razón, que tiene que ver con el orden de Dios. La segunda encontramos en el versículo 7, la mujer es la gloria del varón, basado también en el orden desde la creación en Edén. En el versículo 8, otra razón, la mujer procede del varón, el orden, la secuencia de la creación. En el versículo 9 encontramos la mujer fue creada por causa del varón. Eso es la secuencia también de la creación o la necesidad de Adán. En el versículo 10 encontramos que debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Entonces una razón fuera de la cultura, no tiene que ver con la cultura de los corintios, por ejemplo, sino es basado en los ángeles. Y el versículo 13 encontramos que no es propio, es un sentido de la naturaleza que el hombre tiene. Hay unas preguntas acá, que mirando este primer aspecto, ¿aceptamos el orden divino en cuanto a ser cabeza y ser honra? Usted, hermano varón, representa la cabeza en su hogar, usted funciona como cabeza. Usted, hermana, usted es honra y gloria de su esposo. Usted toma su lugar en su hogar, respeta la autoridad de su esposo. Entonces, el símbolo no tiene ningún valor si nosotros no vivimos la realidad. Si mi hija se coloca mi anillo de matrimonio, con eso no es casada. Aunque juegue matrimonio, pero al colocarse un anillo, que es el símbolo del matrimonio, no es casada, sino cuando va a la notaría y firma y vive un matrimonio que le agrada a Dios. Así también no nos sirve solamente cubrir o no cubrirnos al orar o profetizar, si nosotros no vivimos la realidad en nuestra vida de ser cabeza o de ser honra o gloria en el hogar. Otra pregunta, varones, ¿vivimos el plan de Dios de ser la honra de Cristo y cabeza de la mujer? ¿Quiere expresarlo con un símbolo? Mujer, ¿vive usted el plan de Dios de ser la honra del varón
y aceptarlo como cabeza. Quiere expresarlo con un símbolo. Aquí en el capítulo 11 encuentra usted cómo hacerlo. Bien, vamos a la segunda parte del mensaje. El hombre y la mujer en la iglesia. Hay varios textos que hablan acerca de esto. Quiero primero mirar 1 Timoteo 2, del 8 al 15. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con poder y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda su gestión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Primero, son los hombres que deben orar en todo lugar. Segundo, las mujeres deben aprender en silencio, con toda su gestión. Y la carta primera de Timoteo a Timoteo fue escrito con el contexto para que Timoteo aprendiese cómo debe comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Tercero, no es permitido a la mujer enseñar en las reuniones. Cuarto, no es permitido a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Eso significa dirigir o gobernar. Y quinto, la mujer debe estar en silencio en las reuniones. Otro aspecto, los hombres tienen la responsabilidad de la enseñanza en la iglesia. Y el hombre debe tomar el liderazgo en la iglesia. Me confundí un poquito acá por el orden. Las razones son, Adán fue formado primero y después Eva, versículo 13. Y Adán no fue engañado, sino Eva. Entonces aquí encontramos cómo debemos vivir en las reuniones de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 35, encontramos más información acerca de las reuniones. Dice el versículo 33, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El versículo 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí aprendimos los siguientes aspectos. Primero, en todas las iglesias de los santos se debe manejar este orden. Después, las mujeres callen en las congregaciones y el contexto de los versículos 26 al 33 habla de citar un salmo, una doctrina, hablar en lenguas, dar una revelación, una interpretación o una profecía. Esto corresponde a los varones. No les es permitido hablar a las mujeres, por lo menos en el contexto que vimos en los versículos 26 al 33, y que estén sujetas. La ley también lo dice Pablo, y se refiere probablemente a los pasajes en Génesis 2 y 3, donde habla de la sujeción de la mujer, y es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Por último, quiero dedicar unos momentos a la mujer y sus ministerios en la iglesia. Para esto quiero citar dos textos. Primero, Romanos capítulo 16. Encontramos varios ejemplos de mujeres de su servicio. En el versículo 1 habla de Febe, la cual es diaconisa o sierva de la iglesia en Cencrea. En el versículo 2 encontramos que ella ha ayudado a muchos y a Pablo también. Versículo 3 habla de Priscila y Aquila, y la mujer es aquí Priscila, y habla de los dos que eran colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4, que expusieron su vida por Pablo. Versículo 6 habla de María,
que ha trabajado mucho entre los romanos. Versículo 12. Trifena y Trifosa trabajaron en el Señor. Después habla de Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Y en el versículo 13 encontramos la madre de Rufo, y Pablo la llama también su propia madre, probablemente su madre espiritual. Entonces encontramos en estos versículos hermanas que trabajan en servicio, en ayuda, en colaborar, en mucho trabajo. En la carta, en el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos también la hermana Lidia. Dice que era una adoradora, adoraba a Dios y obligó a Pablo y sus acompañantes a quedarse. Ella practicaba la hospitalidad. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, encontramos Evodia y Síntique. Y Pablo habla acerca de ellas en el versículo 3, que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, eran colaboradores de Pablo, mujeres muy diligentes en el evangelismo y en la colaboración. En Tito, Pablo habla acerca de las ancianas, que deben ser maestras del bien y deben enseñar. Aquí dice a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Aquí habla de las mujeres. Ella debe enseñar a las mujeres en cuanto al matrimonio, en cuanto a la educación de sus hijos y en cuanto al manejo de su casa. Como resumen, encontramos versículos del ministerio de la mujer. Ellas participan en la obra del Señor, sirviendo a Dios, a los hombres con sus dones espirituales. Ellos hacen obra evangelista. Ellos estudian la doctrina de la Biblia para defender su fe, instruir a otros. Ellos ejercen el ministerio de misericordia entre los necesitados en Hechos capítulo 9. En Romanos 16 sirven a la iglesia local. En Tito 2 enseñan a otras mujeres las cosas del hogar. En 1 Timoteo 5, habla de que sean hospitalarias. En 1 Corintios 11, versículo 5, ellos oran o profetizan. En Tito 2, 4 al 5, cuidan de su esposo y de sus hijos. Aquí termino mi mensaje. Vimos el papel del hombre y de la mujer ante Dios, en la familia y también en la iglesia. El tiempo fue muy corto, 30 minutos, pero oramos que el Señor bendiga su palabra. Si alguien está interesado en la presentación de PowerPoint que estoy usando, por favor la pueden reclamar y con mucho gusto se los facilito. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros.